La trata de personas es el comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, retirada de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud. Es un delito internacional contra los derechos humanos. Los elementos de la trata de personas son: el acto que se hace, la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas. Los medios, cómo se hace: amenaza o uso de fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso del poder o de situación de vulnerabilidad, a la concesión de pagos o beneficios en cambio del control de la vida de la víctima. Objeto porque se hace: para fines de explotación, que incluye prostitución, explotación sexual, trabajos forzados, etc. Diferencia entre la trata y el tráfico de personas. La trata. La relación de la víctima con el tratante se da de manera coercitiva o por medio de un engaño. En el tráfico, la relación con el traficante se da con el consentimiento de la víctima. Trata. Para que se lleve a cabo la trata de personas no es necesario que se crucen fronteras. En el tráfico, para que exista tráfico de personas, tiene que haber un cruce de fronteras. En la trata, las principales víctimas son niños, niñas y mujeres. En el tráfico, las principales personas traficadas son migrantes de sexo masculino. El engaño es uno de los elementos clave para la captación de las mujeres. Esto puede ocurrir de dos maneras vinculadas: falsas ofertas laborales. ¿Cómo son los roles y los miembros de las redes? Para que esto funcione, un prostíbulo debe existir un marco social que naturalice su funcionamiento y que lo considere en los lugares diversos. Dentro de las redes hay roles claros: el proseta, que es la dama que generalmente encuentra tras el mostrador, que son quienes administran el dinero y las reglas. Para que la explotación de la víctima sea más efectiva, el tratante mantiene constantemente. El temor es usado para someter a las personas. Por lo general, esto hace recordando a la víctima la duda que tiene por medio de la violencia, tortura, violaciones y imitaciones. Amenazas contra la familia y los amigos comunes para hacer que cumplan con lo que son los tratantes que piden. Además, los tratantes les quitan sus documentos de identidad y les dicen a las personas que serán deportadas, encarceladas si acuden a la policía. Siendo así, nos damos cuenta que las personas llevan a cabo la trata de personas que pretenden una red que tienen a todos sus movimientos calculados, ya que es sin pensar en el mal que le ocasionan. La trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existe, ya que priva de la dignidad a millones de personas en todo el mundo. Los tratantes engañan a mujeres y hombres, así como niños de todos los rincones del planeta, y los someten diariamente a situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual. Si bien esto se debe poner un límite a todas las personas que hacen este tipo de cosas, ya que sin pensar en el daño que les ocasionan a las víctimas, tanto personas como gobernantes deben poner de su parte y tratar este tipo de situaciones que son un delito, el cual afecta a toda la humanidad. Los agentes de policía recibían sobornos de los tratantes y se acostaban con las chicas que querían, aseguran víctimas que fueron captadas y engañadas por cierta red de trata. La trata de personas con fines sexuales también es una forma de esclavitud silenciosa tanto para las autoridades como para quienes maltratan a las jóvenes. El control psicológico que ejercían sobre sus víctimas era mayúsculo, pues amenazaban con hacerle daño a sus familias si no cumplían con las órdenes. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, el número de víctimas trata de personas en México alcanzan las 500,000, aunque la cantidad podría aumentar, pues este es un delito que pocas veces es denunciado. En un estudio denominado Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, igual realizado por la CNDH y presentado un día 23 de septiembre del año 2016, el 93% de las víctimas de trata son mujeres y el 26% son menores de edad. La edad promedio de las mujeres víctimas en 2011 al 2016 es de 23 años, de las cuales 57 son denunciadas. 9 mujeres tenían 14 y 18 años.
42 más presentaban una edad de entre 19 y 28 años, mientras que las otras víctimas tenían entre 31 y 35 años. Por cada una de ellas, muchas son menores de edad. En México pagaban 150 pesos cada sesión con una duración de 20 minutos. Los boleros o los empleados de los locales aledaños donde se encuentran no les quitaban la mirada de encima, y es a propósito, pues las vigilan para evitar que intenten escapar. En el mundo, la trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, solo por debajo del tráfico de drogas y de armas. Se estima que genera ganancias superiores a los 36,000 millones de dólares anuales. Ante esto, un investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales afirmó que es imperante no confundirlo con el sexoservicio normal. Esto es a todas luces un caso de esclavitud. En el mercado sexual, las mujeres tienen un margen de libertad para poder decidir si siguen, hacen o no hacen, hasta cuándo hacen y cómo lo hacen. En el caso de la trata de personas, la víctima no tiene la menor libertad de elegir nada, es un objeto, una mercancía que no tiene capacidad de decidir en lo que se refiere a su trato como mercancía. El impacto y las consecuencias de la trata de personas. El impacto de la trata en sus víctimas, especialmente en las mujeres y las niñas, el devastador, además de la coacción y frecuente violencia física. Existen serias secuelas en las mujeres víctimas sujetas a la explotación sexual, así como es el caso de las infecciones de transmisión sexual, la transmisión del VIH-Sida, abortos forzados, la propensión del alcoholismo y al consumo de estupefacientes e incluso muertes anónimas e impunes a manos de la delincuencia organizada. Las consecuencias para las víctimas son grave violación a los derechos humanos, abuso físico y o sexual psicológico, daño físico o psicológico prolongado o permanente, riesgo de muerte, cosificación de las personas, dificultades de integración y estigmación. Personas es un problema global. Se puede prevenir con recomendaciones como que los padres generen un vínculo de comunicación con sus hijos para saber el tipo de personas con las que se relacionan. Ser más cuidadoso o cuidadosa con el tipo de información que se sube a redes sociales. Desconfiar de anuncios o personas que ofrecen trabajos o propuestas muy atractivas, económicas, sin nada a cambio. Alejarse de personas que te aborden en la calle. No compartir fotografías con poca ropa. No compartir información que sirva para identificarte o localizarte fuera de internet. Recuerda que prevenir evita lamentar. Cuídate.